Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar de este evento, darse este espacio sábado en la mañana para aprender un poco más de economía. En esta oportunidad estamos con nuestra segunda sesión de lo que es el curso de economía para no economistas, el cual busca enseñar sobre principios básicos de economía que creo todos debemos tener, puesto que la economía es una ciencia que concierne a todos directa o indirectamente. Y en ese sentido, saber cómo funciona al menos lo más básico, creo que es algo necesario, especialmente en un contexto donde los gobiernos hablan mucho de este tema, y en ese sentido, el no tener la información suficiente puede llevarnos al momento, por ejemplo, de elecciones o este tipo de cuestiones, a dejarnos engañar o llevarnos por ciertas políticas que no son lo que parecen. Hoy día estamos con la segunda sesión, que está a cargo de nuestro estimado Juan Pablo Suárez, el cual es máster en dirección estratégica, ingeniero económico, empresario y docente universitario. Actualmente es presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Es el actual director del Instituto Cruceño de Estadística de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz. También fue vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, director de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, miembro director de Juventud de Empresas y ganador del Premio Nobel Nacional de Estadísticas. Como vemos, cuenta con un amplio currículum que todavía en extenso es aún más largo, y agradecemos su participación. Estimado Juan Pablo, hoy día nos va a hablar sobre el título del tema de hoy es Albertina Sacaca es una carrera. Como saben, hubo una controversia respecto a este tema, y es una forma también de entender lo que es la teoría del valor, que tiene varias diferentes acepciones, pero consideramos de que la teoría subjetiva del valor es una de las más aceptadas y una que permite a la teoría económica desarrollar propuestas más interesantes y mucho más profundas. En ese sentido, le cedo a nuestro estimado Juan Pablo la palabra, el encargado de la clase de hoy. Muchas gracias, Juan Pablo, por participar esta mañana. No, gracias a vos, Esteban, por la invitación. En realidad, felicitarlos por esta iniciativa que están tomando. Me gusta el nombre del grupo Generación Bicentenario, ¿no? Me gusta que las personas que están tomando acción con respecto a la buena teoría económica, porque hay mala teoría económica, ¿no? A la buena teoría económica, sea gente joven, ¿no? Es muy importante. Y bueno, es importante que por el Bicentenario estemos al día con las ideas de la libertad, ¿no? Esperemos que se difundan y esperemos que podamos hacer algún cambio en este país, ¿no? Hemos venido básicamente, no en este país, sino en todo el continente haciendo lo mismo durante 70 años, ¿no? Tomando, tomando acciones y políticas económicas totalmente fracasadas. En el caso boliviano no tanto, en el caso boliviano no tanto en el sentido por lo menos del sistema monetario con algunos problemas, pero en general, digamos, responsables. Tenemos a nuestros amigos y tenemos la muestra de cómo eh, las ideas apoyadas, digamos, en el keynesianismo, aunque Keynes estuviera revolcando en su tumba si viera lo que han hecho los políticos en nombre de su teoría, pero bueno, cómo podemos descapitalizar y destruir la riqueza en un país en cuestión de medio siglo, ¿no? El caso argentino. Y bueno, nosotros tuvimos nuestra revolución nacional, que sería tema de discusión, querido Esteban, en otra oportunidad, de que yo lo tengo claro y hemos hecho muchos análisis con grupos pequeños de economistas en realidad, donde está claro que la base de nuestro atraso es la famosa revolución y la famosa reforma agraria de medio de siglo, ¿no? De hecho, hasta ese momento Bolivia era un país con un desarrollo, con un PIB per cápita similares o más altos, por ejemplo, que los de Brasil, que los de Ecuador, que los de Colombia. Y usted puede ver, simplemente para la gente que está conectada, que en el libro 100 años de economía, que todo el atraso se inicia ahí, ¿no? Y no pudimos recuperar los niveles, digamos, o alcanzar a los otros países que nos pasaron hasta incluso después, digamos, de la década del 90, ¿no? Entonces, es interesante y bueno, ¿hay la forma de interactuar con el público, Esteban, o están transmitiendo directo por Facebook?
está tu micrófono. Bueno, en este momento solamente estamos con las personas que están en la sala, luego la grabación lo vamos a subir a YouTube directamente. Ah, ya, bienísimo. No, preguntaba por eso porque me gusta a mí interactuar a veces con el público, pero vamos a empezar directamente. Voy a compartir un poquito las diapositivas que eh, de repente las saco, las quito, digamos, porque en ambientes virtuales lo malo de las diapositivas es que te quitan lo poco de interrelacionamiento que tenés con el público, ¿no? Pero en este caso no hay público al vivo, ¿no? Bueno, la charla se llama Albertina Sacaca Escarera, ¿no? O sea, es una pregunta, o hay que develar el misterio, digamos, de, de una controversia que se dio hace un tiempo. Incluso a nosotros como Colegio de Economistas nos pidieron que expliquemos, imagínense el grado de controversia, que nosotros como colegio sacamos explicaciones sobre temas muy macros, digamos, ¿no? Por ejemplo, ayer salió una resolución, o anteayer, del Banco Central de Bolivia que incrementa las tasas y estamos recién generando hoy, digamos, una nota de prensa muy escueta para guiar a la población, porque esa es nuestro objetivo final, ¿no? Otras veces sobre temas macro, ¿no? Pero imagínense el grado de controversia que nos pidieron y que tuvimos y nos vimos forzados, digamos, a sacar algunas aclaraciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A ver, se ve la diapositiva, ¿no? Sí, sí, lo podemos ver. Si alguno de ustedes, los que están conectados, quieren participar, bienísimo, toda la libertad de cortarme, porque en realidad esa es la idea, digamos, de la charla. Siempre veo estos memes, ¿no? Y siempre se habla de precios justos, ¿no? Inclusive mi madre, por ejemplo, el otro día hablaba de precios justos, de que si ella vendiera en el mercado, ella vendería de manera justa, ¿no? Entonces yo le menciono, pero ¿cuál es el precio justo? Porque si yo te pregunto a vos, vos me vas a decir que es más barato de lo que has comprado, pero si le pregunto a la señora, me va a decir que es más caro, ¿no? Y ahí se viene una explicación sobre toda la temática y aparecen los políticos de siempre con controles de precios. Ustedes se recuerdan en la época de la pandemia, ¿no? Al principio viene una pandemia donde 8.000 millones de personas del mundo necesitan barbijos. Obviamente iban a haber unos desajustes en oferta y demanda. Subieron los barbijos, mucha gente dijo que se estaban abusando. Yo me acuerdo que aquí en Santa Cruz, no sé si pasó en La Paz o en otro departamento, aquí en Santa Cruz metieron preso a un señor o lo detuvieron por vender barbijos a 10 bolivianos porque se estaba abusando, que no sé qué. No, siempre los criterios, digamos, de los políticos de turno que quieren, uno por falta de entendimiento y otro por oportunismo, digamos, quieren quedar de los salvadores y su remedio es peor que la enfermedad, digamos, ¿no? Lo único que terminan generando es escasez o terminan generando un mercado negro que termina haciendo más caro el precio de cualquier valor o de cualquier bien porque básicamente tenés un riesgo por comercializarlo, ¿no? Pero aquí vamos viendo unos datos, ¿no? O unas comparaciones que he visto en Facebook, ¿no? Ponía a alguien o compartía, creo que un pariente, una prima, que si es justo que Cristiano Ronaldo gane, no sé, 50, 100 veces más, no sé, digamos, que un profesor de primaria, ¿no? Ahí no quise poner otra foto de un profesor de primaria en estas escuelitas, en el altiplano, en la Amazonía boliviana, en estas escuelitas de madera con muchas carencias, porque se vería, digamos, eh, este, mucho más sentimental, digamos, la comparación. Pero ¿es justo o no es justo? Antes de entrar, digamos, en lo que es la teoría del valor subjetivo, eh, a ver, veamos esta comparación. Uno, estamos comparando al mejor o a uno de los mejores jugadores del mundo, en su momento el mejor jugador del mundo, o el segundo o el tercero, depende de nuestro gusto, con un profesor de primaria medio, común y corriente, ¿no? Para empezar, estamos comparando peras con manzanas. Esto simplemente para ir entrando en materia. O sea, estás comparando al mejor con alguien, digamos, medio o muy bueno en su ámbito, ¿no? ¿Por qué no comparar al ingreso de un jugador medio en el mundo? La gran mayoría de los jugadores del mundo, medio, nunca ni siquiera han recibido un sueldo. Recordemos que los que llegan a recibir un sueldo son los jugadores que llegan a primera, ¿no?
y que llegan a jugar, digamos, de titulares. O sea, estamos hablando en el ámbito boliviano, la mayoría de los jugadores amateurs nunca han recibido un pago y probablemente nunca lleguen a recibir un pago. Muchos de ellos incluso se han trasladado de provincia a los 13 años para poder jugar, no sé, en Bolívar, de Stronger, Oriente, Blooming, Wisterman, y nunca han recibido un pago. O sea, ahí empezamos, digamos, con las asimetrías de las comparaciones. Ahora, si lo comparás de repente a Cristiano Ronaldo con el mejor académico del mundo, con uno de los mejores académicos del mundo, probablemente no se vea tan diferente la comparación, ¿no? No sé, habría que preguntar cuánto vale uno de los mejores académicos de Harvard o de Oxford. Que probablemente ese tipo no tenga las carencias, digamos, que nos muestran estas fotos de los profesores, digamos, en la Amazonía. Entonces, ahí, sencillamente para entrar, digamos, en razón, en materia, vamos viendo esas comparaciones que son odiosas. Aún así, no hemos entrado, digamos, en la temática de la teoría subjetiva del valor. Aquí lo tenemos, ¿lo reconocen? Profesor Algunos de los que Tavares, están, el maestro Tavares, ¿y quién es el de abajo? no sabría decirte. Es el mismo maestro Tavares. O sea, al maestro Washington Tavares no le decía maestro porque sí, era muy buen director técnico, le decía maestro porque en realidad era maestro de escuela. De hecho, era maestro en varias razones y él se especializó en educación física, ¿no? Perdón. Él se especializó en educación física y decidió en algún momento, digamos, seguir entrenando en escuelas de fútbol y terminó siendo director de la selección uruguaya de fútbol y de un montón de equipos y ganando un montón de plata y prácticamente tuvo más de 20 años de director técnico de la selección uruguaya de fútbol que clasificó al mundial, etcétera, 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 que salió cuarto en el mundial de Sudáfrica, etcétera. Entonces, aquí vemos la comparación, el maestro Washington Tavares ganando millonada, ¿no? Y la misma persona ganando un sueldo medio de maestro que debe haber sido muy poco, digamos, a los estándares en comparación con... Pero ¿es justo o es injusto esto? Es la misma persona que decidió cambiar de actividad y aparte fue exitoso en la actividad, porque hubieras podido decidir ser técnico de fútbol, pero siempre quedarte en un equipo, digamos, amateur, ¿no? Entonces, ahí les voy dando los datos. ¿Es injusto o es justo? Porque es la misma persona que decidió, digamos, enfocar sus conocimientos como maestro de primaria, enfocar en la educación física y decidió seguir haciendo una carrera como entrenador deportivo, entrenador de fútbol y ganar millones, ¿no? Ahí es justo, ¿no? Porque si esta foto no fuera la del maestro Washington Tavares, digamos, fuera otra y esta lo dejáramos en X, probablemente hubieran las comparaciones odiosas, ¿no? Mira ese que gana un montón y vive la vida y estos tipos que se esfuerzan mucho ahí con los niños, que al final son los que forman, ganan una miseria, ¿no? Esa probablemente en realidad es prácticamente la misma comparación que esta de al lado, ¿no? De ahí vamos y llegamos, si nos damos cuenta, sin querer, a la paradoja del valor, ¿no? Que eh, nos dice por qué los diamantes, estos son diamantes probablemente extraídos, digamos, de algún lugar en Sudáfrica. ¿Por qué un kilo de diamantes que aparte de que se ven bonitos, digamos, y nos dan estatus, que yo diría que en realidad no es que nos den estatus y por eso vale caro, sino valen caro y por eso dan estatus, ¿no? Ahí tenemos que ver simplemente como análisis, ¿no? Que nos dan estatus, o sea, que valen caro y por eso dan estatus. Un kilo de diamante vale muchísimo más que un litro de agua, ¿no? Y así podemos hacerlo, o sea, el diamante vale más que un kilo de pan. Entonces, la paradoja del valor, bajo el enfoque de la teoría del valor objetivo o la teoría del valor trabajo, esto después lo vamos a explicar, simplemente estamos viendo una breve introducción, nos dice cuál vale más. Bajo la teoría del valor objetivo, lo que deberíamos analizar es o todos los diamantes del mundo o toda el agua del mundo. Yo si ahorita a ustedes les pregunto, ¿qué preferís, un kilo de diamantes o un kilo de agua? Probablemente ninguno de ustedes prefieran el litro de agua. Probablemente. Pero si ya le pregunto,
o todos los diamantes del mundo o toda el agua del mundo, probablemente lo tengan claro que tener toda el agua del mundo los hace la persona más poderosa del mundo. Y probablemente la gran mayoría va a preferir toda el agua del mundo, eso está claro, ¿no? Bajo la teoría del valor subjetivo, nosotros empieza con lo que es la revolución marginalista y nos hace pensar en el margen. Ya el análisis no es o todo el diamante del mundo o toda el agua del mundo, sino o el último diamante del mundo o el último vaso de agua del mundo. Y cambia todo, absolutamente todo, ¿no es? Probablemente, si les pregunto esto a ustedes, a ustedes, ¿cuál prefieren? ¿El último diamante del mundo o el último vaso de agua del mundo? Probablemente decidan o tomen en cuenta el agua, digamos, ¿no? Entonces, el misterio. Albertina Escarera, bueno, Albertina aquí no sé, esto lo saqué ahí de internet, no sé si esto probablemente debe haber aumentado, pero hasta algún momento tenía 6.2 millones de, de seguidores en TikTok, 2 millones en Facebook, 226,000 en Instagram, probablemente debe haber subido, si alguien me actualiza mejor. Entonces, ¿qué pasa, digamos? ¿Por qué Albertina cobra lo que cobra? Cobra creo que 1,000 o 2,000 dólares, se mencionó, se armó, la verdad que ni siquiera lo sé el monto exacto, pero sí se armó toda una controversia para que el Colegio de Economistas de Santa Cruz saque una guía, imagínense. Incluso ella salió, diría yo, erróneamente, bueno, erróneamente, sino con muy buenas intenciones, explicando de que ella tiene costos, tiene un equipo, entonces por eso ella cobra más. No, pero ahorita vamos a ver que en realidad que tenga costo, que no tenga costo, no es, digamos, lo que determina el precio de, de su trabajo. Más aún en una competencia monopolística, que se habla muy poco de ese tipo de competencia. Se habla mucho de la competencia perfecta, que nos sirve de manera teórica, pero en realidad, digamos, la gran mayoría de los productos o servicios son competencias monopolísticas, es decir, muy alejado de lo que es la competencia perfecta. En realidad, con la competencia monopolística, vos sos un monopolio porque vos sos único en tu producto. O sea, Albertina Zacaca es única. Y Juan Pablo Suárez no va a poder igualar a, a Albertina Zacaca nunca. Pablo Suárez podrá hacer otras cosas muy buenas de repente, pero somos totalmente diferentes y ella es un monopolio y yo soy un monopolio. Probablemente nadie pueda igualar a Juan Pablo Suárez como producto, digamos, de una manera única, ¿no? Entonces, hay algunos temas y algunos mitos en economía. Uno que nos dijeron que Adam Smith es el padre de la economía, como si antes de eso no hubiera habido ningún análisis, y eso es un error, sí, un libro bastante bueno, una teorización, el inicio de la economía clásica, etcétera. Pero antes de Adam Smith, por ejemplo, existió la Escuela de Salamanca, que ya trabajaba, ya se menciona, si ustedes vean los libros o bájense algunos documentos en Google, algunos resúmenes, donde ya se menciona la teoría subjetiva del valor o la teoría del valor subjetivo, como ustedes quieran verlo, en la Escuela de Salamanca, que es la precursora de la Escuela Austríaca de Economía. Esto estamos hablando en el siglo XVI. En el siglo XVII aparece Adam Smith con la teoría del valor trabajo, ¿no? De hecho, en su libro hay un clásico ejemplo de los alfileres que habla de la especialización, que es muy bueno, pero sí terminamos en esta temática, digamos, diría yo o diríamos que en realidad hubo un retroceso. O sea, no todos los avances, digamos, o no todo lo nuevo en economía termina siendo mejor, digamos, ¿no? No hay una construcción, sino, bueno, el Capital sería un libro muy bueno, digamos, es un libro que cambió el mundo, pero para mal, digamos, ¿no? Después tenemos la revolución marginalista encabezada por Karl Menger, William Jevons y Leon Walras, donde volvemos otra vez con la teoría subjetiva del valor o la teoría del valor subjetivo, ¿no? Esta revolución marginalista se llama marginalista porque toma muchísimo énfasis en lo que es el margen, ¿no? Ustedes ven, los que han estudiado economía, la utilidad marginal, ya sea como consumidor o como productor, pero ¿qué nos dice la teoría del valor trabajo? Sostiene que el valor de un producto depende del esfuerzo humano contenido en él, ¿no? Adam Smith, por ejemplo, distingue entre el valor de uso y el valor de cambio. O sea, sí, interesante, ¿no? Porque pareciera que Adam Smith
tiene la idea y la tiene en una nebulosa. Obviamente, recordemos que se está en construcción, digamos, el tema de pensamiento económico, y el valor de uso dice, yo diría, o sea, ahorita analizando, porque lo he leído, él dice que el valor de uso es cómo lo valorás vos. O sea, vos te compraste un Jeep, ¿no? Y el valor de cambio es, de cierta manera, termina siendo el valor de mercado, ¿no? Pero al final, igual, Adam Smith termina diciendo que un bien vale lo que costó realizarlo más tu ganancia. Y esto ustedes lo han visto en la universidad. No sé si llevaron costos o llevaban contabilidad. Yo recuerdo que me decían, a ver, ¿cuánto le cuesta hacer esto? ¿Cuánto cuesta su mano de obra? ¿Cuánto Si usted hace más baja, ¿y cuánto quiero ganar? Quiero ganar el 25%, el aumento, y a eso lo voy a vender. Lo cual, si nos damos cuenta, no tenía ningún sentido. Espero no me vean algunos profesores de costo, pero no tenía ningún sentido porque en realidad en cuánto lo voy a vender es en cuánto puedo venderlo, ¿no? Eh, algo que está a 100 bolivianos y si me cuesta 150, no lo puedo vender más de 100. Esa es la verdad, digamos, ¿no? En general. Bueno, pero sigamos con la teoría del valor trabajo. David Ricardo, ¿no? También tiene, digamos, otro lineamiento de la teoría del valor de trabajo. Dice que es el esfuerzo para realizar un bien que puede ser variable e introduce el concepto de la escasez. Entonces vemos que estamos en una nebulosa, digamos, ¿no? Sí, un bien vale lo que costó hacerlo, ¿no? Pero ya toma el tema de la escasez, es decir, que si hay poco, probablemente, de cierta manera nos está diciendo si hay poco, por ahí suba de precio, ¿no? Pero todavía, digamos, no está bien definido. ¿Qué pasa con el marginalismo? ¿No? El marginalismo con Karl Menger se centra en el margen, es decir, la última unidad producida o perdida de un bien. Su principal aporte es la ley de la utilidad marginal. Este grafiquito es sacado del libro de Karl Menger, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, las 10 escalas que derivan del anterior planteamiento. Puede plasmarse en la siguiente manera. La primera unidad te genera este grado de utilidad, ya sea de beneficio, es decir, mi primer cerveza, creo que ustedes lo van a ver más a detalle esto en la siguiente clase. Mi primera cerveza me da esta utilidad, la segunda esta, la tercera, la cuarta, y ya más de eso, no sé, pues me duermo, ya para peor, digamos, fue la cerveza, ya no la disfruté, digamos, ¿no? Y eso que, no sé, este gráfico está un poquito largo para mí, para el tema de cerveza, digamos, ¿no? Yo llego hasta por aquí, hasta la mitad, digamos, ya después mi utilidad es negativa, diríamos, ¿no? Y lo mismo en lo que es la producción, ¿no? Esa es muy resumidamente, lo que nos dice el marginalismo. ¿Qué nos dice la teoría del valor subjetivo? ¿No? Aquí se la voy a leer. Desarrolla la idea de que el valor de un bien no está determinado por ninguna propiedad inherente a ni por la cantidad de trabajo requerido para producirlo, sino por la importancia que un individuo le da para lograr sus objetivos o deseos, ¿no? Seguimos. El comercio voluntario entre individuos implica que ambas partes en el intercambio perciben subjetivamente los bienes. Es decir, para ustedes, cuando venden algo, tienen un valor subjetivo y cuando compran lo mismo. Trabajo o dinero que reciben como de mayor valor que aquellos a los que renuncian, ¿no? Ustedes, no sé, pues se enferman, o sea, es un ejemplo extremo, se enferman de una enfermedad muy grave, probablemente ya estén decididos a vender su auto o su casa, que es lo que pasa y lo han visto siempre. Pero bajo ninguna otra condición las venderían, digamos, y se lo gastarían de repente en un viaje, ¿no? Aunque por ahí alguien vendería su casa para viajar, no sé, habría que ver, ¿no? O por ahí vendería su casa para viajar porque decide que antes de morir se quiere viajar con toda su familia y prefiere dejarles un viaje que dejarles una casa, ¿no? La teoría subjetiva del valor sostiene que alguien puede crear valor simplemente transfiriendo su propiedad de algo a alguien que la valora más sin necesidad de modificar tal cosa, ¿no? Suena raro, ¿no? Pero esto lo vemos, por ejemplo, con obras de arte, ¿no? Hay gente o antigüedades. La gran mayoría de la gente no paga, digamos, algo por una antigüedad, por un artículo viejo. Pero en el lugar correcto, donde van, digamos, este público que sí paga antigüedades, estas antigüedades pueden valer más, ¿no? Y por eso aparecen las casas de empeño, las casas
de antigüedades, las casas de, ¿cómo se llama?, de remates, etcétera. Porque básicamente ellos buscan al cliente que sí valora y dejan de lado a la gran mayoría de la población que no lo valora ya, por un montón de situaciones, porque tiene un costo de oportunidad muy alto, etcétera, ¿no? Y bueno, si la riqueza se entiende como la valoración subjetiva de los individuos de sus posesiones, el intercambio voluntario podría incrementar la cantidad de riqueza en la sociedad. Yo no diría podría, la incrementa directamente, ¿no? Mientras más intercambio tengamos, es mejor porque vos te deshaces de algo a lo que estás dispuesto a deshacerse a un monto y con eso obtenés algo a lo que estarías dispuesto a deshacerte de otra cosa, ¿no? Entonces, siempre estás ganando y el que vende lo mismo. Entonces, la riqueza intercambia. A esto quiero llegar en que si nos volvemos a Albertina Zacaca, si nos volvemos al caso de Albertina Zacaca, bajo la teoría subjetiva, que es la que se aplica, ¿no? En realidad, ¿es carrera o no es carrera? Bueno, es carrera para cualquiera de nosotros que no estamos dispuestos a pagar o no nos va a generar, pero no es carrera, por ejemplo, para el gerente de una empresa de telecomunicaciones como Tigo, como Entel, si es que la contratan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ven una inversión en lo que genera. Si ella tiene equipo o no, no es, digamos, determinante. Obviamente, vos verás, digamos, si tiene un buen trabajo, etcétera, pero en realidad, cuántas personas tienen, cuántos equipos tienen, cuánto gasta, eso es irrelevante. Lo que es relevante es que para la empresa que la contrata, le va a generar una visualización en las millones de personas que la siguen, ¿no? Si vos sos una empresa de telecomunicaciones que sos de consumo masivo, probablemente, no probablemente, es porque si lo hacen, Albertina no es una carrera, digamos. Si viéramos carrera en el aspecto de malo. Pero si de repente sos una clínica o sos, no sé, una institución, otro tipo de institución, sos el Banco Interamericano de Desarrollo, no sé en qué te podría, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene muchísimo dinero, podría pagar un montón de cosas, pero ¿en qué le beneficiaría pagar a una influencer como Albertina Zacaca o otro influencer? No sabemos. Entonces, a lo que quiero llegar, o a lo que queremos llegar, es que los precios no están definidos por el costo, sino por la valoración que le da a alguien, ¿no? La gran mayoría, de repente, algunos de ustedes ahorita estén diciendo yo por Juan Pablo Suárez no pago un peso por una charla de él, ¿no? Algunos están diciendo, mira, estoy entrando a una charla gratuita, esto es un negociango, y que de hecho lo están haciendo, se van a dar el tiempo de verlo, ¿no? Y así para todos los productos, ¿no? Entonces, creo yo también, y esto ya a modo de reflexionar, todos estos temas que aparecen. El otro día, por ejemplo, a un muchacho de acá de Santa Cruz, conocido, una firma deportiva le regaló una chutera y la gente empezó, ¿y por qué pues no le regalan a este y le regalan a este? ¿Por qué no le regalan a este deportista? Probablemente la firma vea un beneficio, no probablemente, es seguro, la firma vea un beneficio en regalarle chuteras a este señor, ¿no? ¿Es justo o no es justo? No existe, no existe ese análisis, ¿no? Entonces, debe quedar claro, eh, y como le digo, esto para todos. Yo les podría decir, ¿y por qué vos no le pagás a la señora que vende hamburguesas en la calle, en el carrito, 10 bolivianos y después vas y pagás en una transnacional, pagás el triple? Podríamos ponernos a analizar, pero la cuestión es que el precio es que hay personas que están dispuestas a pagar, otras que ni siquiera están dispuestas, otras que no están dispuestas, y que si le sube a esta persona mucho el precio, probablemente deje de vender en una buena proporción. Entonces, es interesante todo el análisis de precio. Y a lo que quiero llegar, en la Escuela Austríaca de Economía o bajo el pensamiento liberal, en realidad nosotros no nos preocupamos por qué un precio sube o baja. Simplemente lo analizamos, pero no nos preocupamos y no lo vean de una manera negativamente. O sea, no es nuestra intención entender, digamos, el precio de Albertina bajo el punto de costo. Lo único que nos interesa es que sí, Albertina puede llegar a cobrar $1,000. ¿Por qué? Porque hay gente que sí está dispuesta a pagarle. En algún momento, de repente, si pierde popularidad, bajará de precio, o yo creo que con esa controversia más bien aumentó su popularidad, porque, por ejemplo, yo no la conocía, y esté cobrando más cara, así que le hicieron
un buen favor a Albertina, ¿no? Ahí, bueno, ahí viene otro análisis desde nuestra perspectiva, este, eh, como reflexión, porque lo veo siempre, lo veo con este muchacho que le regalaron una chutera para que las use. Hay mucha envidia, ¿no? Hay mucha envidia en Latinoamérica. Es interesante cómo gente que no ha hecho nada, digamos, critica, al menos en las redes sociales es increíble la cantidad de gente que odia a gente que tuvo algo de éxito simplemente, y ustedes lo pueden resumir en envidia. Alguien decía, la envidia es una admiración pero con rabia, ¿no? Eso se lo dejo para reflexión. Y muchas gracias, Esteban. Si hay preguntas o si hay alguna complementación, continuamos. Bueno, bueno, si, no sé si los asistentes, dado la cantidad, creo que no va a ser muy difícil el organizarnos. Pueden prender sus micrófonos si tienen alguna pregunta. Bueno, yo haciendo una pequeña acotación mientras antes se anima, incluso lo del ejemplo de la chutera es muy interesante. Yo tengo, mi cuñado se dedica justo aquí a la venta tiene su tienda de zapatos y me dice, y va esto de la cuestión del valor, y él, por ejemplo, le regaló un tenis al central del Bolívar, a César Martins. Claro. Y normalmente no se diría, ¿para qué le va a regalar a un jugador profesional que el equipo le debe dar sus tenis? ¿Y para qué le va a dar? Que se lo dé a los niños pobres, por así decirlo. Pero obviamente él me explicaba, yo le doy a César Martins un par de tenis gratis, me va a hacer un video en su TikTok y van a venir 10 a comprarme los tenis a mi tienda. Estoy generando valor en ese regalo. Claro, de seguro. E incluso, a ver, si nos vamos desde el punto de vista filosófico de dar, porque generalmente el empresario siempre termina dando, o sea, tiene más plata para poder ayudar, ya sea con zapatos, ya sea con comida, ya sea con limosna, ya sea con otro tipo de ayudas a la gente pobre, digamos, ¿no? O sea, si nos vamos de ese punto de vista. Pero bueno, sí, el ejemplo que has dado está claro. O sea, él ha pagado porque él le ha dado un zapato que para él tiene un costo, no sé, pues 500, 600, 700 bolivianos, por que Martín lo utilice. O sea, está clarísimo. Ese es el ejemplo. Y es un ejemplo claro de la teoría subjetiva del valor, ¿no? Bueno, hay todo un gran conflicto todavía en cómo la gente mira la formación de precios. Incluso esa transformación de valoración a precios es algo que muchas veces la gente no entiende. Incluso hay cosas que la misma escuela de economía te dice, ¿no? Hay cosas que tienen valor, pero no necesariamente se van a traducir en un precio. Y no todo se reduce a términos monetarios. Que, Sí, de seguro. y muchas veces a los liberales nos critica por eso, de que todo lo vemos, o hasta los economistas, como profesionales, todo lo vemos en términos de valor o sea, de precio, que es muy diferente al valor. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si alguien se anima, aprovechando aquí. Ah, buenos días. Claro que sí, estimado, por favor, sigue. ¿Qué tal? Una consulta. Comentabas al final de la charla que mucho hace la envidia en Bolivia y creo que es totalmente cierto. La gente está muy atento a qué tiene uno, qué no tiene el otro, de cómo consiguió, de cómo no consiguió. Pero ¿vos crees que esto también pasa en otros lados del mundo, en Sudamérica, en Europa, y que solo acá estamos como que centrados en ver qué es lo que la otra persona tiene? No, en realidad mencioné Bolivia porque es lo que vemos, ¿no? Alguien comenta en las redes sociales, pero a ver, y nos vamos y nos ponemos un poquito más políticos, digamos, ¿no? Porque al final, digamos, estas teorías son teorías liberales de libertad. Al final, ¿por qué? Y lo dice Milei, digamos, ¿no? Un poco exagerado a veces, dice el socialismo, porque al final es lo contrario, digamos, ¿no? El socialismo es la ideología de la envidia, ¿no? Por eso aparecen todas estas, por qué no le dan a los pobres, ¿no? Y bueno, no sabes si lo da, o no sabes si la persona que está criticando da algo a los pobres, ¿no? Porque eso es lo interesante, ¿no? Este, creo que hay mucha envidia, lo veo también, a ver, en Argentina, porque lo conozco, yo te estoy hablando de los casos que conozco, ¿no? Lo he visto también en Paraguay, aunque en menor grado, me parece que hay algunos temas, diferencias culturales o por otras cuestiones. Eh, me pareciera, ojo, que lo he visto, digamos, estuve haciendo mi maestría en España,
me pareciera por lo menos en la España latina, digamos, perdón, en Europa latina, que hay menos esta visión. Asumo que por los adelantos, digamos, de estos países, cuando vos de repente las desigualdades no son tan fuertes, de repente hay menos razón a un resentimiento y una envidia. Yo no soy, odio el uso que se le da al concepto de desigualdad, porque da la casualidad que los países más desiguales son los más pobres. Entonces, el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza, ¿no? Pero no me gusta el uso del término desigualdad, porque países han sido utilizados o mal utilizados para, por ejemplo, generar disrupciones de países más o menos ordenados como Chile. Un país como Chile tiene solamente 12% de pobreza, a diferencia de nosotros que tenemos 36 o los argentinos que tienen 40, y resulta que te estancaste en el problema de la desigualdad. O sea, buscaste al chileno más pobre y lo comparaste con el chileno más rico y dijiste, no, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Pero te olvidaste que los países más desiguales son países como México, como Argentina, como Venezuela. En Bolivia se ha reducido porque se ha reducido la pobreza, ¿no? Entonces, a medida que vos reducís la pobreza, reducís la desigualdad, y creo que la desigualdad es una de las causas del resentimiento, de la envidia. Obviamente también hay un aspecto cultural que habría que analizar ahí, por el cual yo no soy, me declaro un poco inepto para eso, ¿no? Buenísimo, gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, aquí nuestro estimado Carlos, que está presente, acaba de mandar una pregunta por el chat. Eh, Pregunta, ¿qué distorsión causa la intervención del gobierno desde la perspectiva del valor en el caso particular de la agricultura en Occidente? No conozco mucho el tema de la agricultura del occidente. La verdad que lo conozco muy poco. Creo que el principal problema, digamos, por el cual no se desarrolló muy fuertemente la agricultura en el occidente no es el tema climático. Creo que el principal problema, y esto habría que analizar un poquito más, lo estoy diciendo muy por encima, hasta pensando en voz alta, pero creo que fue el tema de la famosa reforma agraria que creó minifundios. Al final terminamos retrocediendo un siglo, ¿no? Entonces tenemos minifundios, la familia se divide, lo van dividiendo, y las economías de escala, que es algo clave, digamos, en la revolución marginalista, no se lleva a cabo. En el Oriente, fuera de que se desarrolle o no, igual creo que hay problemas de asimetría. Uno, que tenemos una subvención a los hidrocarburos. Entonces, esto probablemente nos esté ocasionando mala distribución o mala asignación de recursos. No sabemos cuál es la mala asignación de recursos porque habría que hacer un análisis muy grande. A ver, pero si tu principal o uno de tus principales costos es el combustible y vos pagas la mitad de lo que deberías pagar, ¿no? Estás recibiendo subvención de toda la población hacia tus productos. Entonces, de repente te hace rentable algún producto, alguna siembra que de repente no lo sea. O sea, no sé, hay que ver todos estos análisis. La distorsión de precios es muy problemático porque nos genera asignaciones y los resultados no los vemos en el corto plazo. Los vemos ya cuando el daño es irreversible. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con la crisis subprime, ¿no? Que empieza con Bill Clinton, con una cuestión de las subvenciones a las viviendas. Tenemos, por ejemplo, un montón de problemas. Tenemos un montón de problemas acá en Santa Cruz, que asumo que en La Paz hay algo similar con el tema de los famosos créditos de vivienda social, que me parece una redundancia, porque todas las viviendas son sociales, pero bueno, ya, créditos de vivienda social, ¿no? Con tasas reguladas, y después hemos visto que pareciera que hay mala asignación de recursos de mucha gente, ¿no? Y hemos visto que tenemos un montón de departamentos en alquiler de gente que compró creyendo que lo iba a poder revender, digamos, y no ha sido así, ¿no? Bueno, estimado, después tenemos la pregunta de Carlos Rucker, que nos dice que te agradece por la charla y pregunta, ¿qué recomendación le darías a una persona joven que está iniciando la carrera de economía en una universidad estatal? No, a ver, la primera recomendación, que no se queden con lo que dan. No les voy a decir que se peleen con sus docentes, pero hay muchas líneas de pensamiento. A ver, también, seamos claros, en las universidades estatales y privadas, los docentes pues tienen limitaciones, digamos, ¿no? Muchas veces son personas mayores que, digamos, vienen con lineamientos y formas de llevar a cabo la, la enseñanza con limitaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes llevan
la teoría marginalista con un docente, pueden agarrar YouTube y ver el mismo tema con Jesús Huerta de Soto. O sea, la información que tenemos ahora nosotros es increíblemente amplia. Entonces, tomémonos un tema que nos gusta y formémonos en eso. No siempre, no le estoy hablando siempre de teoría económica, a muchos les gustan las finanzas, a muchos les gustan proyectos, y formémonos, y yo diría que ya salgamos con algún lineamiento, digamos, para el ámbito profesional, es decir, ya salir, yo por ejemplo ya empecé a trabajar de encuestador en mis años de universidad, y ya salí con lineamientos claramente hacia la estadística, ¿no? Bueno, ahora tenemos una pregunta de Roy David Mitaquispe, el cual pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la definición de utilidad marginal? Y bueno, nos presenta una ecuación, no sé si la puedes ver tú, estimado Juan Pablo, en el Sí, chat, sí. en el pensamiento neoclásico con la utilidad marginal de la escuela austriaca. En realidad es muy parecida, digamos, como fórmula, o sea, la presentación es la misma. En realidad, donde se cambia, bueno, y aquí habría que ver a qué se refiere David, pero estoy seguro, eh, para muchos autores o para muchos historiadores económicos, en realidad, digamos, la revolución marginalista es neoclásica, ¿no? Porque la escuela austríaca se desarrolla poquito después de la revolución marginalista, ¿no? Bueno, ahí si me permites un poco acotar, eh, esta cuestión, por ejemplo, que había un pequeño debate, siempre se piensa de que Leon Walras, que tiene la matematización, y Menger, que es el que presenta una teoría marginalista un poco más teórica, ambos estaban de acuerdo, pero por ejemplo, incluso por lo que se sabe, mantuvieron correspondencia entre ellos. El pequeño debate que había entre ellos es que según Menger, el utilizar ecuaciones o matematizar la cuestión marginalista impedía ver toda la amplitud de la teoría que estaba detrás. Ahí también hay una cuestión por la cual sale la errónea concepción de que los austríacos están en contra de la matemática, lo cual es totalmente falso. Incluso la Escuela Austríaca de Economía es una de las grandes defensoras de, por ejemplo, la imposibilidad del cálculo económico en una economía planificada, dándote a entender que por lo tanto es importante el cálculo económico, pero la perspectiva que la toma es diferente. Menger te plantea una idea muy parecida a la de Leon Walras, pero planteando de que la utilización de ecuaciones y de una amplia matematización de la teoría no permitía ver todo el espectro. No sé si ayudó ahí en la respuesta. No, está bienísimo. Bueno, ahí está Roxana, que nos manda otra pregunta. Nos agradece por la charla. Pregunta si ha visto señales de un posible corralito y qué medidas deberíamos tomar para proteger nuestro patrimonio y qué tan grave podría ser. No, a ver, el problema en el país, asumo que esto viene de las reservas internacionales netas, digamos que ha visto que hay una reducción bastante fuerte. ¿Por qué? Porque las reservas internacionales netas dependían principalmente un 82% de las exportaciones de hidrocarburos. O sea, todo lo demás son charlas. El incremento de las reservas internacionales netas es básicamente, y esto porque lo hice en el análisis multivariante, básicamente por exportaciones de hidrocarburos. Y usted ve, digamos, y esto no solamente usted ve el gráfico de exportaciones de hidrocarburos, baja y casi el mismo gráfico, digamos, el de reservas internacionales netas. A ver, no es tan alarmante el tema de las reservas internacionales netas, sí es preocupante la senda y sí es preocupante que el gobierno nacional no toma medidas en pro o medidas contundentes en pro de frenar. ¿Cómo puede frenar la caída de las reservas internacionales netas? Aumentando la inversión extranjera directa, y esto no se está dando, y otro, incrementando las exportaciones, que es algo relativamente rápido, digamos que podría ser, pero no se da porque hay cupos que desincentivan, ¿no? Cupos o este tema de los permisos, etcétera, ¿no? El uso de la biotecnología, que bueno, algún hippie, se traen ideas de algún hippie europeo, digamos, y, que ni siquiera aplican, digamos, ¿no? Cuando vos estás cómodo tenés todas estas cosas, ¿no? Entonces, no creo que haya un corralito. De todas maneras, siempre es bueno que la gente diversifique, digamos, sus ahorros. No le estoy diciendo que no tengan nada de plata en el banco, pero siempre es bueno tener algo en efectivo ahorrado,
obtener en moneda extranjera. O sea, la diversificación es lo importante, digamos, ¿no? Esa sería la recomendación. Bueno, creo que con eso ya habríamos respondido todas las preguntas. Con eso agradecerte, estimado Juan Pablo, de verdad es una charla muy estimulante, darte el tiempo el sábado en la mañana para venir a hablar de economía. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a los asistentes por participar. No, gracias a ustedes, que le vaya bien, que tengan un buen día y felicitarlos por levantarse, bueno, felicitarlos a ustedes por la iniciativa. Es excelente que estén participando, que estén ustedes haciendo su granito de arena para mejorar el país, ¿no? Que le vaya bien. Gracias a ti, estimado Juan Pablo, por su tiempo. Y bueno, a ver si me hizo una excelente idea de hablar sobre la reforma agraria y la revolución del 52. Yo creo que sería muy interesante hablarlo desde tanto la perspectiva de Oriente y Occidente. Vamos a estar Sí, charlando sobre eso. meta. Muchas gracias a todos, hasta luego. Que tengan un excelente fin de semana y disfruten del Mundial.